A ver, órale pues. Listo. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del Hola. fentanilo? Muy buenas Es una tardes droga a todas y a narcótica todos los que nos están viendo a sintética través muy de este potente live. que se utiliza. Quiero comenzar agradeciendo mucho a nuestras autoridades en CONADIC por impulsar estas acciones que nos permiten llegar a ti con información que es práctica y sencilla a través de la tecnología. También gracias a Aristides Bautista, director de comunicación educativa en CONADIC, Charlie y todo su equipo que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Daniela Videgaray, mi formación es psicóloga clínica y soy también parte del equipo de prevención en la CONADIC. Hoy quisiera compartirles sobre el tema de cómo hablar de adicciones con las niñas, niños y juventudes. Me gustaría iniciar pidiéndoles que intentemos recordar cuando fuimos alguna vez una niña, un niño o una persona joven. Estábamos también llenos de inquietudes, sueños, anhelos, miedos, emociones y siempre con una necesidad grande de compartir en el mundo, sentirnos mirados, sentirnos amadas, validadas por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestros primos, amigas en la escuela. Todas las personas en mayor o en menor medida de conciencia, pero desde los primeros momentos de vida comenzamos a buscar ser alguien, pertenecer, ser parte de nuestro entorno y de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos y así. Entonces hoy hablaremos de la comunicación, que precisamente es un elemento importantísimo de socialización para que el ser humano se pueda relacionar, generar vínculos y de hecho, pues uno de los mayores errores que podemos cometer en la comunicación con las personas jóvenes o con las niñas y los niños es perdernos en un mensaje que sea unidireccional o mejor conocido como los sermones. Esperar que ellas o ellos se comuniquen como personas adultas y maduras a nuestro juicio o simplemente que se comuniquen en el momento perfecto para mí, cuando tengo tiempo, de manera clara y siempre de manera verbal, ignorando todo lo que nos puede comunicar su carita, su comportamiento, etc. Es por eso que es muy importante desde las primeras etapas de vida construir una comunicación fuerte, que sea saludable y que podamos escuchar bien a nuestras niñas, niños y juventudes. Una comunicación que pueda ser basada pues en la confianza, en el respeto y que nuestra mente y nuestro corazón siempre prevalezca el objetivo primordial de intentar comprender el mundo interno de estas personas que pues se encuentran en un proceso de aprendizaje. La 2, por favor. Comencemos entonces por comprender qué es la comunicación.
Bueno, la comunicación, primero que nada, no es un acto que consiste en dar un mensaje y asumir que por haberlo dado, la persona que escucha ya comprendió totalmente lo que le quisimos decir, ni que está de acuerdo con lo que le hayamos dicho, ni que ese mensaje lo ha introyectado. En lugar de ello, la comunicación la tenemos que ver como un proceso de intercambio de información, de compartir ideas, de acordarlas, de generar un encuentro y formar una idea común. Se necesita que haya dos personas por lo menos y que ambas tengan el interés por ese intercambio. Cuando una persona no está dispuesta a escuchar o emitir un mensaje que puede ser escuchado, el proceso de comunicación fluida pues no se puede llevar a cabo. Sin embargo, es importante distinguir que existe la comunicación verbal y la no verbal, y ambas son muy importantes y van ligadas. A veces un acto de silencio o una acción pues nos puede hablar mucho más que 1000 palabras. Así que como mamás, como papás, como maestras o maestros que queremos fomentar una buena comunicación con nuestras niñas, niños y juventudes, debemos de aprender a preguntar y en todo momento estar más dispuestos a escuchar y observar que a emitir nuestros criterios, nuestros sermones y nuestros deber ser. La clave está en que ese intercambio se lleve a cabo pues con asertividad, empatía, con la mayor claridad posible, generar reflexión y generar interés por la búsqueda de respuestas basadas en la información veraz. Y pues todo esto, por supuesto que no es una tarea que se haga por arte de magia en un solo día. Es algo que requiere tiempo, requiere práctica y pues es un proceso que debe de ser construido idealmente desde los primeros momentos de interactuar con las niñas, los niños y las juventudes. La idea es buscar que a través de la comunicación podamos formar personas pues con criterio, que sean capaces de razonar y buscar respuestas y tomar decisiones informadas, en vez de pensar que tenemos que adoctrinar personas que obedezcan reglas que no les hacen ningún sentido y al final pueden llegar a ser personas profundamente inseguras cuando no estamos con ellas. Podemos asegurar que cuando nuestras hijas, hijos, alumnos o alumnas no se sienten cómodos hablando con nosotros, van a buscar sus respuestas y a sus inquietudes en alguna otra fuente, incluso aunque las fuentes pues no sean fiables y pues tenemos internet o tenemos amigos que lamentablemente les pueden dar una información que les pueda perjudicar más a su proyecto de vida que beneficiar. Es un hecho real que las niñas, niños y jóvenes que no están bien informados también se exponen mucho más a participar en conductas de riesgo, entre las cuales, por supuesto, pues se encuentra el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. La 3, por favor, Charlie. Retomando lo dicho sobre la comunicación no verbal, tenemos que recordar que las personas adultas somos el perfecto ejemplo de nuestras niñas y niños. Nuestros comportamientos hablan mucho más que nuestras palabras. La manera como nosotros nos relacionamos en el mundo y cómo reaccionamos ante las situaciones de estrés, de ansiedad o frustración suelen ser conductas que impactan de manera muy importante en nuestras hijas e hijos. Por ello, afrontar estas emociones con el consumo de drogas legales como alcohol o tabaco, o incluso algunas otras ilegales, pues puede tener una influencia que determine mucho en ellos para que después busquen realizar algunas conductas que perjudiquen su salud. Así que hay que evitar platicar frente a nuestras hijas e hijos anécdotas que nos parezcan muy graciosas de cuando bebimos alcohol o si probamos alguna droga. Si queremos evitar que nuestros hijos vean esta conducta como algo gracioso, pues tenemos que estar conscientes de que no se fomente. Asimismo, si decides beber en alguna reunión, no conduzcas. Eso no solo va a prevenir accidentes que pueden poner en riesgo tu vida y la de tu familia, sino también evita que tus hijos e hijas aprendan que esa conducta es aceptable. Y en lugar de estas conductas, procura de manera consciente proponer actividades que sean saludables y hazles partes de ellas. El deporte, hacer algo en la cocina, jugar juegos de mesa, son actividades que pueden ayudar a la unión familiar, a fomentar la comunicación, el intercambio de ideas y también, por supuesto, al aprendizaje del cumplimiento de reglas que fomenten la sana convivencia. Por otra parte, también es muy importante estar bien informados, uno como adulto, sobre lo que verdaderamente es la adicción y lo que no es la adicción. Esto es muy útil y no solo nos va a dar una buena pauta para poder responder las dudas e inquietudes respecto a este tema con nuestras niñas y niños,
que esto puede pasar en cualquier momento, que nos pueden a lo mejor preguntar y que nos puedan agarrar mal parados con el riesgo de solamente responder a partir de nuestras creencias o prejuicios. Así que por eso, la 4, por favor, Charlie. Me gustaría que podamos, de manera muy breve y muy general, pues dar un breve repaso sobre qué es la adicción y recordar, quienes ya lo saben y quienes no, pues conocer que la adicción es una enfermedad de nuestro sistema nervioso central. Y la clave para poder decir que una persona tiene esta enfermedad de la adicción es que ésta tenga un deseo compulsivo por consumir la sustancia, es decir, que haya dependencia a la sustancia psicoactiva o droga. Se tienen que presentar algunos signos como la tolerancia, que es la necesidad de incrementar la cantidad de droga para conseguir el efecto deseado, así como otro signo que es la abstinencia, es decir, un fuerte malestar tanto físico como mental por no consumir la droga. Y también entender que los obstáculos más comunes que se presentan en las personas que tienen esta enfermedad para que puedan llegar a tiempo a un tratamiento es precisamente el miedo a ser estigmatizados o discriminados, que esto ha sido muy común hacia las personas que tienen problemas por el consumo de drogas. Es por ello que es muy importante generar un cambio sensible en nuestra mentalidad para comprender esta situación como una enfermedad que, al igual que cualquier otra, como el cáncer, una cardiopatía, una pierna rota, etcétera, la persona sí es responsable de tomar su tratamiento y llevarlo a cabo, pero no es así que la persona desea o busca estar enferma y por ello se merece un castigo. Así que debemos ser más sensibles a esto e inyectar esto a nuestras hijas e hijos, esta sensibilidad, para poder siempre estar dispuestos a tender la mano a quien necesita ayuda, mucho antes de emitir conclusiones basadas en prejuicios. Y del mismo modo que queremos proteger a nuestras hijas e hijos de cualquier enfermedad, también podemos realizar algunas cosas para protegerlos de esta enfermedad que se llama las adicciones. Las 5, por favor. Y bueno, pues parte importante para entender esto de las adicciones es comprender el proceso adictivo, porque no todas las personas que consumen, de hecho, tienen la enfermedad de la adicción, solo es un porcentaje muy pequeño quienes tienen pueden tener un diagnóstico de franca dependencia. Hay algo que se conoce precisamente como el proceso adictivo, y este va desde el consumo experimental, en donde no hay adicción, es solo el consumo de alguna sustancia psicoactiva o droga, y el consumo es pues para conocer sus efectos. Puede ser porque hay un ofrecimiento por parte del grupo de pares, aunado a lo mejor a una dificultad para decir que no, o aunado a lo mejor a una curiosidad latente que ya tenía yo por conocer la sustancia. Después sigue el consumo ocasional. Aunque puede ser poco frecuente, ya se comienza a relacionar como con algunas actividades específicas, a lo mejor algún tipo de fiesta o algún tipo de situación, momentos, sentimientos, incluso se pueden asociar a sentimientos o incluso con personas específicas. En este momento, aunque todavía no hay dependencia, ya se comienza a presentar un enganche, digamos, con la sustancia, pero de tipo psicológico. Y después tenemos ya el consumo habitual o también le llamamos abuso. En este momento, aunque aún no hay dependencia, podemos decir que ya se comienzan a presentar algunos problemas. A lo mejor hay algún incumplimiento a la ley, una infracción, o a lo mejor hay alguna ausencia de casa, de la escuela, etc. Finalmente, tenemos ya el consumo compulsivo o la franca dependencia, que es la definición que acabamos de revisar recientemente, donde ya hay una seria dificultad precisamente pues para interrumpir el consumo y muchas de las actividades que la persona quiere realizar las planea alrededor de tener la posibilidad de consumir la sustancia. La pregunta clave es, ¿desde cuándo una persona que consume puede recibir una atención? Y la respuesta es, desde el consumo experimental. Pero es fundamental comprender este proceso adictivo, pues existen mamás o papás que a lo mejor encuentran algún cigarrillo de marihuana en la habitación de su hijo y enseguida el pensamiento es desolador y radical. A lo mejor piensan, ay, mi hijo es adicto y tengo que internarlo, voy a buscar a mi comadre que anexó su hijo para que me dé un consejo. Espera un momento, eso no debe de ser así. Es muy importante, de hecho, evitar perder la calma, ponernos nerviosos y actuar movidos por el miedo o por la desinformación.
Una gran mayoría de los jóvenes y las jóvenes que consumen, como les decía, aún no han desarrollado franca dependencia. Y esto, pues no te lo va a decir ni tu comadre, ni tu amiga, ni tu amigo. Eso te lo puede decir un especialista después de hacer un diagnóstico. Piensa que esto es como cualquier otra enfermedad. Imagina que te acabas de romper la pierna. ¿Irías a que te dé un consejo o una receta a algún amigo o prefieres ir a un médico especialista? De la misma manera, en todos los padecimientos de salud mental, incluyendo precisamente el de las adicciones, es bien importante evitar pedir consejos a alguna persona porque puede ser una persona que te dé una información equivocada. Y muchas veces las recomendaciones populares van orientadas hacia recibir internamientos o tratamientos que son innecesarios en algunos lugares que les llaman anexos y que no cuentan con ningún tipo de regulación. Y pues muchas veces la gran mayoría de jóvenes, pues la verdad es que solo requieren un tratamiento que le llamamos ambulatorio, es decir, no de internamiento y que de hecho en muchos casos puede ser más accesible económicamente o incluso gratuito a través de los centros de atención primaria en adicciones, que les llamamos CAPA. Para evitar actuar equivocadamente, la Secretaría de Salud pone al servicio de toda la población estos CAPA que están presentes en todas las entidades de la República. Y ahí siempre va a haber gente experta que pueda hacer un buen diagnóstico a la persona que consume y así recomendar el mejor tratamiento para su caso particular. De hecho, al final les voy a dejar el número de la línea de la vida y ahí puedes ubicar tu capa más cercana. Y también en nuestra página de CONADIC puedes encontrar el directorio. La 6, por favor, Charlie. Y bueno, pues para actuar de manera sabia hay que saber primero dónde estamos parados. ¿Cómo conversar con las y los más pequeños? Es que no es lo mismo hablar con niñas y niños chiquitos o chiquitas que con los adolescentes, ni tampoco es lo mismo hablar con una persona que nunca ha escuchado sobre las drogas o que no sabe muy claramente qué es esto, con otra que a lo mejor ha estado por alguna situación de la vida en mucho mayor contacto. Así que de manera general vamos a compartir ahora contigo algunos puntos que esperamos te sean útiles. Si tu hija, hijo, alumna, alumno es pequeño todavía, no pienses que debes evitar decir la palabra droga o debes taparles los ojos, los oídos, porque son aún muy pequeñitos y perderán su inocencia. La realidad es que estamos tan rodeados del consumo de algunas sustancias en lo cotidiano, como por ejemplo del alcohol en nuestra cultura, que más bien nuestras niñas, niños e incluso nosotros podemos tender a normalizarlo. En el otro extremo, tampoco hay que dejar que nos coma la ansiedad por tocar a profundidad un tema que a lo mejor no identificamos que es la necesidad propia de tu hija o hijo. Hay que encontrar más o menos el punto medio, ver cuáles son las inquietudes que pueden tener nuestras niñas y niños, escuchar muy atentamente las preguntas que tengan para poderles dar respuestas acorde a su edad. También podemos nosotros tocar el tema aprovechando algunos momentos claves, como por ejemplo cuando ves a alguna persona fumando, le puedes preguntar, ¿y tú qué piensas del cigarro? O cuando vemos a una persona, una familia en alguna reunión o algo que se puso a lo mejor con unas copas de más, pues ¿qué piensas de tu tío que está un poco borracho? Y recuerda que hay que escuchar sus respuestas con mucha atención. Hay que hacerles preguntas y atrever a explorar su mundo interior. Es como tratar de ser como acompañarlos en descubrir cuáles son esas respuestas que tienen y ser muy calmos para emitir cualquier juicio como eso no es cierto, estás equivocada y quién te dijo tremenda tontería. Más bien conocer cómo es lo que piensan y en su lugar, ya que hayas indagado lo suficiente sobre sus ideas, puedes darle información clara y adecuada. Por ejemplo, pues te comparto que lo que yo sé es que las personas que toman mucho alcohol, así que pierden el control como tu tío, pues tienen una enfermedad que debe ser atendida para evitar hacer daño a su cuerpo, a su mente y a sus emociones. Y esa enfermedad se llama adicción. Otro momento clave en el que a lo mejor se puede aprovechar a hablar de este tema es cuando a lo mejor nos recetan un medicamento o le recetan un medicamento a tu hija o hijo, pues hacerle énfasis sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo, tomar las dosis tal cual como fueron recomendadas por el médico. Puede ser que estas conversaciones sean a esta edad muy cortas, no tienen que ser conversaciones súper largas, pero lo muy fundamental de esto es hacerle saber a tu hija o hijo o a tu pequeño que pueda hablar de estos temas contigo y sentirse cómoda, cómodo haciéndolo,
que en un futuro también lo pueda tener más dudas y que pueda saber que puede consultarlo contigo antes que cualquier otro lugar. Fomentar actividades saludables, les decía, es muy importante también, como el deporte, la música, tener higiene de sueño, tomar agua, comer bien, pero todo eso también se puede conversar en la familia y poder rescatar de esas actividades cómo es que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente para poder ir como generando conciencia sobre los valores que pueden ser muy positivos y que se orientan al autocuidado de la persona. La 7, por favor. Y bueno, pues como lo comenté anteriormente, es fundamental saber dónde estamos parados. Más cerca de la adolescencia, alrededor como de los 13 años, es la edad promedio en que empieza la experimentación de algunas sustancias. Si tu hija o hijo no está experimentando aún con sustancias, de pronto eso es real, puede ser que no las haya consumido aún, pero es muy posible que ya haya escuchado de alguien que las consume, de sus amigas, de sus amigos, o haya visto quién las consume, o haya sabido que el primo o la prima un poquito más grande, pero ya empiezan a hablar de estos temas y se empiezan a dar mucho más cuenta sobre estas situaciones, de que alguien se puso borracha o borracho o algo así. Por eso es muy importante hablar de manera muy clara y abierta de este tema en la adolescencia. Sin duda alguna es una etapa en la que vas a agradecer muchísimo haber construido bases fuertes de la comunicación abierta y basada en el respeto desde antes, desde el inicio de su infancia. Que tu hija, hijo o alumna o alumno sepa que puede recurrir a ti ante cualquier duda o dilema que tenga o inquietud o problema. Porque de hecho es una etapa en la que pues suelen tener algunos cambios de comportamiento o algunas situaciones. Entonces, todo lo que tú hayas sembrado durante los primeros años de vida es un buen momento de cosechar para poder estar cerca. Es bien importante toda la vida, pero en esta etapa fundamentalmente es muy importante poner reglas claras en casa y que se hagan cumplir sobre el no consumo de cualquier droga. Pero pues esto sí requiere de que papá, mamá, hermanos mayores, pues también las cumplas. Entonces, bueno, esto es un poco a veces complicado, pero es muy conveniente que en la casa haya reglas claras sobre la no tolerancia al consumo de las sustancias que pueden dañar nuestra mente o nuestro cuerpo. Es muy importante. Las reglas que no son consistentes en general solo confunden y pueden perjudicar la educación de nuestras hijas e hijos. Así que poner reglas claras y que sean factibles de cumplir, pues resulta ser algo muy importante. Procura observar sus comportamientos también para estar atento de sus emociones y tenderle la mano para platicar sobre sus inquietudes. El consumo de sustancias psicoactivas inicialmente puede ser solo un signo o un síntoma que nos está comunicando algo que está pasando en su mundo interior. Atender a tiempo ese asunto emocional puede evitar que si tu hijo experimenta con alguna sustancia, evolucione hacia la adicción. Hablar claramente sobre los efectos y consecuencias negativas, y claramente me refiero no exagerarlo, pero ser claros y objetivos. La información está disponible sobre los riesgos y consecuencias que puede ocasionar a nivel físico y mental. Es muy importante y pues no estás sola ni solo. Si necesitas apoyo en esta parte, pues también siempre puedes encontrar videos en estos Facebook Lives o a través de la línea de la vida con las personas expertas que están ahí al pendiente también de atenderte. Es muy importante mencionar que buscar información en Internet puede ser muy útil, pero hay que poner muchísima atención a las fuentes que consultamos, que estas sean serias y que sean oficiales. Hay mucha desinformación también en las redes. La 8, por favor. Y bueno, algo muy importante y que tenemos que dejar aquí por asentado, recordar que hay muchas maneras de ser joven y ninguna es así como la única correcta. El uso de alguna sustancia psicoactiva o droga muchas veces puede estar relacionada a formas de expresarnos, a ciertos colectivos urbanos, a ciertos rituales o creencias. Por ello, es fundamental construir puentes de comunicación con nuestras juventudes para poder preguntar antes de asumir cosas y pensar que porque está tatuada, seguro ya se está drogando, o pensar que porque tiene esta apariencia, seguramente está juntándose con gente mala o porque escucha este tipo de música.
Entre más nosotros estrechemos estos puentes de comunicación con nuestras hijas e hijos y desde los primeros momentos de vida, es mucho más fácil poder hacer estas preguntas y poder comprender ese mundo interior, esas inquietudes y esos ímpetus de identificación con estos colectivos y, por supuesto, estar atentas y atentos a cualquier necesidad emocional que se requiera atender. Debemos construir alianzas y no romperlas por mirar los que son diferentes a nosotros. Y hay que estar conscientes que incluso haciendo todo lo que aquí les estamos sugiriendo y tomando cursos y capacitaciones, etcétera, podemos encontrarnos frente a la situación de que alguno de nuestros hijos o hijas consuma. Pero debemos mantener la calma y actuar sabiamente, utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para poderle ayudar y que si está experimentando no evolucione al problema de la enfermedad de la adicción. La 9, por favor. Finalmente, quiero hablar sobre afianzar las raíces, pues esto es muy importante para poder sumar hacia la comunicación efectiva. En la CONADIC tenemos un material que está ahí abajo el link y lo pueden encontrar en la página, lo pueden consultar, se llama 10 recomendaciones para prevenir que tus hijas e hijos consuman drogas. Si tienes interés en ahondar el tema, busca este link, pero a modo de resumen te puedo decir que hay algunos tips o algunas claves importantes que pueden favorecer aún más a la prevención del consumo de las sustancias psicoactivas y bueno, te puedo decir que de manera general podemos recordar y considerar los siguientes puntos. Recordar que tú eres su mayor ejemplo. Aprender a escuchar sus palabras, silencios y comportamientos. No solamente las palabras nos comunican, pero también sus cambios de comportamiento, sus gestos, sus silencios. Entre más conocemos a nuestros hijos e hijas, vamos a estar mucho más perceptibles de poder identificar estos cambios. Promueve que sueñen, que tengan metas de vida, que te digan que quieren ser astronautas y no los invalides. Diles que está muy padre y que hay que hacer muchas cosas y dormirse temprano y comer muy bien y crecer saludables para poder alcanzar todos estos sueños y metas en la vida. Pero hay que promoverlos a que estén ávidos por poder construir realidades distintas y realidades como ellos las sueñen y más las deseen. Conocer también sus amistades y motivarles a que sean positivas es muy importante. Checar que esas amistades que tienen le hagan sentir cómodo, cómoda, feliz, pues que sean amistades que le puedan favorecer a ese sentimiento de autoconfianza y de crecimiento como persona. Realizar en lo cotidiano actividades que también promuevan valores positivos hacia el cuidado de la vida y de la salud, como el deporte, la música, cocinar juntos, sacar al perro a dar la vuelta a la cuadra, cuidar a los adultos mayores, que en estos tiempos de COVID también es muy importante hacer conciencia sobre este autocuidado, cómo beneficia a los demás y cómo todas y todos tenemos que participar para tener entornos más saludables. Hablarlo y hacerlo consciente es muy importante porque ellos son personas que están en construcción, o sea, en formación de su criterio. Fortalecer su autoestima, evitando invalidar lo que dice o lo que piensa y también siendo como muy cuidadosos en identificar esos logros que tienen y reconocerles esas virtudes y esas capacidades que tienen para que se sientan motivadas y motivados. Enseñarles a decir que no es súper importante. Enseñarles que es válido decir que no y que debe ser respetado, porque muchas veces enseñamos a nuestras hijas e hijos que todo tienen que decirnos que sí y que nunca pueden mostrarse en desacuerdo. Y esto lo que va a pasar es que el día de mañana que les ofrezcan algo, sean personas muy inseguras para decir que no, pues van a temer al rechazo. Si desde pequeñas y pequeños les enseñamos que decir no es válido porque no es algo que va de acuerdo a lo que les va a hacer sentir bien o cómodos, es fundamental. Aprender a poner límites dentro de casa o dentro del aula que sean claros, diciéndoles de manera muy sencilla y muy específica cuál es la conducta que se espera obtener de la persona y si rompe esa regla o rompe ese límite, cuáles son las consecuencias del incumplimiento. También aprender a identificar señales de alarma del consumo para buscar de manera oportuna apoyo de un centro de atención primaria en adicciones.
Alguna de las señales de alarma que podemos nosotros mencionar en general es que de pronto trae más dinero de manera inexplicable, o de repente baja mucho de peso, o cambia sus hábitos de alimentación, de repente come o no tiene nada de hambre, o de repente ves que se siente y se quiere acabar el refrigerador y todo lo que hay en la despensa. También si tiene cambios de comportamiento muy radicales, o ves que ha descuidado mucho su apariencia, o tiene cambios de amigos y no quiere que conozcas a esas nuevas amistades. Esas son señales que tú vas a ser mucho más sensible y perceptiva o perceptivo entre más conozcas a tu hija o hijo. Y pues es muy importante la 10, por favor. Decirte que si como mamá, papá, maestra, maestro, tutor, crees que tú necesitas apoyo para dejar de consumir porque eres un ejemplo para ellas y ellos, o si necesitas más información sobre el tema, pues llama a la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Ahí está el teléfono. Es un número gratuito, funciona todos los días del año, funciona a cualquier hora, y ahí hay personas expertas que te van a apoyar emocionalmente y te van a informar sobre los diferentes servicios de atención que también contamos en el país. También recuerda que puedes encontrarnos en las redes sociales, ahí vas a ver muchos más temas como este y que te pueden resultar de mucho interés para seguir informándote. Y si ya sabes dónde está tu CAPA, pues ponte en contacto vía telefónica. Hoy muchos CAPAs están atendiendo vía telefónica y otros cuyos semáforos sanitarios ya lo está permitiendo, están ya dando un servicio. Ahí acércate porque vas a encontrar muchos servicios para apoyar. Como te comenté, ahí hay talleres que te pueden dar ejercicios prácticos para desarrollo de habilidades para la vida, desarrollo de habilidades emocionales, incluso la asertividad, incluso también estrategias de crianza positiva, le llamamos, que son como de educación para guiar a tus hijos de manera pues más saludable. Y bueno, pues la 11 y la última, muchas gracias. Me quiero despedir con un abrazo muy fuerte y desear que cada una y cada uno de ustedes sigan teniendo una excelente semana. Y recordar una frase célebre de Platón, que creo que viene muy al caso en esta ocasión. Dice: 2 excesos se deben evitar en la educación de la juventud: demasiada severidad y demasiada dulzura. Pues bueno, un abrazo fuerte y que estén muy, muy bien. Gracias. En todo el mundo, para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del línea de la fentanilo? vida Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemática. 365 días del año. Las metanfetaminas, El apoyo o es multicanal, también conocidas vía como telefónica, cristal, redes son sociales y una presencial, sustancia de manera abuso profesional que y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. La línea de la vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez.
Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a CONADIC Te Escucha. Es un programa en vivo y el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro y la relación con el consumo de sustancias
psicoactivas. Es un tema interesante, la verdad es que lo escuchamos por todos lados, la relación sobre cómo es que las sustancias de las que se usan en la calle, que usamos todos los días, que se usan para alterar el estado de ánimo, para aumentar la energía, reducir la ansiedad o cambiar la percepción, cómo funcionan, cómo entender el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, cómo entender el uso de drogas en general, es lo que nos va a ocupar en esta plática del día de hoy. En realidad hay muchas preguntas que hacernos sobre qué es el consumo de drogas. La verdad es que llamamos drogas o sustancias a las sustancias que tienen actividad sobre el sistema nervioso central. Y a estas sustancias les llamamos sustancias psicoactivas. Las sustancias son en sí elementos inertes que no tienen vida ni actividad propia, pero cuando entran en acción, en interacción con nuestro organismo, particularmente sobre el tejido del sistema nervioso central, es cuando nos interesa más sus efectos. Pero antes de profundizar sobre esto, quiero poner un contexto muy general sobre qué hay sobre el uso de sustancias psicoactivas o sobre el uso de drogas, ¿no? Porque el término consumo o uso de drogas representa una mezcla muy compleja de conceptos, de ideas, de problemáticas. Hay muchas preguntas científicas que nos hemos hecho, hay temas legales, hay dilemas morales y muchas otras. No es posible que entendamos o que estudiemos la biología que subyace a los efectos de las sustancias psicoactivas sin considerar siempre efectos como la psicología de las conductas que están relacionadas al consumo, las influencias sociales que tenemos sobre el consumo de estas sustancias, sobre las drogas, y las reacciones que hay, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el consumo de drogas. Y también quiero hablar de algunos principios generales que es muy importante tener en cuenta. En primer lugar, es que el uso de una sustancia no necesariamente es abuso. Aunque la mayoría de las personas que consumen una sustancia que afecta el sistema nervioso central, lo usan de una manera que no necesariamente deba definirse como abuso o como dependencia. Hay un montón de definiciones que vale la pena revisar de a qué nos vamos a referir con uso, abuso y dependencia. La verdad es que afortunadamente la mayoría de las personas que tienen contacto con alguna de estas sustancias no tienen en realidad un problema que podamos llamar abuso o dependencia. También es importante considerar que de cada sustancia, de cada fármaco, de cada droga, vamos a llamarle droga o fármaco o cualquier sustancia que tiene acción sobre el organismo. Y me voy a referir especialmente a las sustancias psicoactivas. Entonces, consideremos que aunque una persona busca un efecto de una sustancia psicoactiva como relajarse, como mantener el estado de alerta o producir o acentuar un estado de euforia, ¿no? de gozo, al consumir una sustancia, definitivamente no es el único efecto que tiene. La mayoría de las sustancias tienen muchos efectos. Algunos efectos pueden ocurrir en el sistema nervioso central, pero otros tantos en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar qué ocurre si una sustancia que nos ayuda a relajarnos actúa en muchos sitios del cerebro que son mediadores de la regulación de la ansiedad o de la alerta o del estrés, pero también puede tener acciones sobre la coordinación motora. Este es el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Que reduce la ansiedad, pero a cierta dosis tiene actividad sobre la coordinación motora, o sobre el estado de alerta, o sobre la velocidad para responder a situaciones, sobre los reflejos.
Entonces, bueno, ya tenemos dos elementos importantes. Uno, que el uso no es abuso siempre, que cada fármaco, cada sustancia tiene múltiples efectos. Ojo, no siempre son los que se busca como el efecto primario o quien lo está consumiendo. Otro elemento más a recordar es que los efectos de las sustancias psicoactivas, de las drogas psicoactivas, están enormemente influenciadas por la historia personal de aquel que las consume y por las expectativas del usuario. Esto lo han llamado como set and setting. O sea, ¿cuál es el efecto de mi estado mental sobre el efecto de la sustancia? O más bien, la sustancia va a depender en sus efectos de mi estado mental, pero también del contexto, del setting. Y esto es muy importante. No es lo mismo que yo me beba una copa de vino tinto en una tarde relajada de fin de semana con amigos y estamos hablando de cosas agradables, a que me la tome en el ambiente de trabajo. Va a tener efectos totalmente diferentes y el contexto define muchísimo lo que va a ocurrir, tanto para funcionar mal o para buscar el efecto deseado. Hablábamos entonces también de que hay diferentes efectos, ya tenemos varios puntos. Uno más, recordemos que las drogas, las sustancias per se, no son ni buenas ni malas, son sustancias. Quienes pensamos, quienes vivimos en sociedad somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, no podemos decir que haya drogas buenas o malas, ¿no? Más bien, la relación que tienen o que tenemos todas las personas con las sustancias psicoactivas es la que tenemos que evaluar, si puede ayudarnos o si está deteriorando algunas de las funciones que tenemos. Todo esto es muy importante de tenerlo en mente. Y bueno, recordemos, las acciones de las sustancias en el sistema nervioso central tienen que ver con un elemento importantísimo. El cerebro y en general el sistema nervioso central, entendido como todos los componentes que están en el cerebro y algunos de sus accesorios, funcionan tanto químicamente como eléctricamente. Y en el nivel eléctrico, pues funcionan dando disparos eléctricos que ocurren a partir de un cambio en los electrolitos, en los iones que hay dentro de las células. Y este cambio es muy, muy delicado. Muchos neurotransmisores son los que van determinando cómo es que se va a modular los disparos de estas neuronas. Si se hacen más rápidos, si se hacen más intensos, si se hacen más lentos, si se hacen más prolongados, si deben adaptarse o no. Y para esto, nuestro cerebro estamos dotados de neurotransmisores, de un sistema de comunicación en el sistema nervioso central basado en algunas sustancias que es en donde actúan la mayoría de las sustancias psicoactivas. Estas sustancias, al actuar en estos receptores, tienen efectos cambiando la actividad eléctrica de muchas de estas neuronas. Y estos efectos ocurren a diferentes niveles, tanto en el sistema nervioso central, esto es en el cerebro, a niveles de pensamiento, de transmisión y procesamiento de información o de memoria o de percepción, tanto como el sistema autonómico. Y tenemos que tener muy claro que estos efectos pueden ocurrir en ambos sistemas. El sistema nervioso autónomo es el que regula el tono muscular, es el que regula el movimiento visceral de los intestinos, es el que nos permite regular el tono muscular para mantener la postura erguida, la coordinación, los reflejos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que algunas sustancias pueden tener efectos en estos elementos, en el tono muscular, en la coordinación, en la presión arterial. Por lo tanto, son elementos que tenemos que tener en cuenta siempre. Y bueno, hablábamos de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. En este sistema hay vías químicas especializadas que se manejan con neurotransmisores. Los más importantes de ellos, que los habrán escuchado, son la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina y la serotonina, entre otras tantas. Hay sistemas opioides también.
Y las estructuras cerebrales en el cerebro son clave para cada una de estas funciones. Por ejemplo, para la dopamina, la función de focalizar la atención, de aumentar la energía, de poner todo el sistema nervioso al servicio de una tarea específica, ocurren con este neurotransmisor. La acetilcolina es un neurotransmisor que está más bien dedicado al control musculoesquelético, pero también para la memoria, por ejemplo. La norepinefrina para mantener acciones de manera sostenida, y la serotonina tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la regulación del ánimo, tiene que ver con conductas como evitación del daño. Por lo tanto, las sustancias, la mayoría de las sustancias que se usan de manera recreativa o para alterar el estado de ánimo, tienen efecto en la mayoría de estos neurotransmisores. Hay un neurotransmisor muy importante que es el GABA y glutamato. El GABA es el más importante de los neurotransmisores inhibitorios. GABA viene de ácido gamma aminobutírico y es el sistema a través del cual tiene sus efectos, por ejemplo, el alcohol. El alcohol actúa sobre los receptores de GABA, inhibe por las regiones del cerebro, en primer lugar las que son inhibidoras, ¿no? Las frontales, produce desinhibición, pero también interactúa con mecanismos de memoria y con mecanismos de ansiedad. Es muy importante entender esto porque todos los sistemas de neurotransmisión tienden a adaptarse. Si les ponemos una sustancia que actúa sobre ese sistema, a la larga el sistema se va a ir adaptando a su presencia y va a depender de la dosis, de con cuánta frecuencia utilizamos las sustancias, en qué momento las utilizamos y con qué fin las utilizamos. Les quiero comentar ahora que se ha dividido a las sustancias psicoactivas en diferentes grupos. Voy a ponerlo de esta manera. Hay una lámina que la van a ver en un momento, en donde vemos, por un lado están los depresores del sistema nervioso central, allí se encuentran los barbitúricos, hay pocos ahora, el alcohol, los sedantes que se usan para inducir el sueño y los inhalables, por ejemplo. Todos estos trabajan con este ácido gamma aminobutírico sobre ese sistema, sobre GABA. Analgésicos, que en su mayoría funcionan sobre los sistemas opioides. Sistemas opioides son aquellos que se parecen a la morfina, por ejemplo, pero que produce nuestro cuerpo. Tenemos receptores para ellos. Y allí se encuentra la morfina, que se obtiene de la amapola, la codeína y la heroína, que también se obtienen de allí, y la metadona, por ejemplo. Son analgésicos, pero que también producen un cambio en el estado de ánimo. Tienen uso médico también, es muy importante. Luego, por otro lado, tenemos estimulantes del sistema nervioso central, como las anfetaminas, la cocaína, la nicotina, la cafeína. Es bien importante, la mayoría de los estimulantes lo que producen es que aumentan el estado de alerta, aumentan la reactividad, reducen la sensación de cansancio y algunos de ellos pueden aumentar la capacidad de focalizar la atención. Tienen cada uno de estos grupos sus problemáticas, los vamos a mencionar brevemente, pero me interesa hablarles de los grupos de sustancias. Luego están las sustancias alucinógenas o alucinógenos, que ahora les hemos llamado también de otra manera, se les llama enteógenos, se les ha llamado sustancias psicodislépticas, y ahí está la mescalina, el LSD, el PCP, el éxtasis o MDMA, y se ha colocado allí también la cannabis por mucho tiempo. Muchos de estos, aunque se había asumido que no tenían ningún uso médico, ningún uso como terapéutica, ahora sabemos que el potencial de muchos de ellos para tratar estados depresivos, para tratar ansiedad, existe. Por lo tanto, ya muchas de estas sustancias no se van a colocar en esta categoría de aquellas que no tenían uso médico o terapéutico.
Luego, por otro lado, están los medicamentos, las sustancias psicoactivas que tienen uso terapéutico, como la fluoxetina, el haloperidol, el metilfenidato, que vale la pena decir que entre los medicamentos de uso psicoterapéutico, como tratamiento para las alteraciones psiquiátricas o estados mentales, muchas se parecen muchísimo a las sustancias de abuso. La diferencia es que sabemos las dosis, sabemos los efectos a largo plazo, sabemos en qué momento pueden utilizarse, lo cual no ocurre con las sustancias de calle, básicamente por la exclusión, por el no acceso a la información. Por eso buscamos que el uso de las sustancias sea altamente informado, es lo que más protege en realidad a la población. Bueno, un elemento más que tengo que explicar es que tenemos que saber de cada sustancia cómo es que se mueve en el organismo y cómo actúa directamente en el sistema. Entender cómo se mueve le llamamos farmacocinética. Y esto nos explica, por un lado, cómo es que una sustancia es administrada. Es diferente el efecto que vamos a tener de una sustancia que es administrada por la boca o por vía enteral o por la vía sanguínea, ¿no?, parenteral, o inhalada como un vapor o como un humo, o a partir de la piel. Cada una de estas vías de administración va a producir efectos absolutamente diferentes. Por ejemplo, todas las sustancias que son tomadas van a pasar por el hígado, van a ser metabolizadas y la parte que llega al cerebro va a ser más bien lenta, va a ser una fracción de lo que se come y va a tener efecto en otros órganos. Las vías inhalada, aspirada, intravenosa tienen una acción mucho más rápida y que llega al cerebro en muy poco tiempo, igual que la vía sublingual. Es bien importante saber, por ejemplo, que para la administración oral es muy importante, por ejemplo, el sabor, la cantidad de un líquido que se va a tomar, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el alcohol. Del alcohol, como hay mucha información, es fácil aprender cuánto debe tomarse antes de tener efectos secundarios. ¿Cómo sabe si una bebida es fuerte o si una bebida está muy diluida, por ejemplo? Si está añadida con otros saborizantes. Todos estos elementos son muy importantes para entender por qué es más apetecible una sustancia o no lo es, ¿no? Y las otras vías, las que son parenterales, ofrecen muchos más riesgos porque el administrar una dosis más concentrada puede traer efectos muy severos en muy poco tiempo y retirar esta sustancia del sistema costará mucho más trabajo, ¿no? Si lo tomamos oral, pues podemos inducir el vómito, pero si entró por la vena, si entró inhalada, si entró por otra vía, nos trae más problemas. Comento esto porque es muy importante entender esto para poder tener una idea de cómo va a actuar en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es muy sensible a la velocidad a la que una sustancia actúa, cuánto tiempo está actuando en nuestro sistema y cuán rápido se elimina. Sabemos, por ejemplo, que las sustancias que se eliminan más rápido producen más apetencia para utilizar de nuevo esa sustancia, especialmente aquellas que actúan sobre dopamina, sobre norepinefrina y algunos opiáceos. Y bueno, es muy importante mencionarlo porque esta duración nos va a explicar por un lado, cuál es el efecto que está mitigando, ¿no?, la sustancia. En la mayoría de los casos, los estimulantes, por ejemplo, como la cocaína, lo que hace es generar rápidamente una sobreactivación en momentos de cansancio o de intoxicación por alcohol o de malestar, en donde se siente poca potencia, poco poder, incluso cuando hay poca energía sexual. Desde luego que inducir este efecto a niveles del cerebro que son muy arcaicos, muy viejos, que operan instintos, fuerza, capacidad de reacción, pues ese es el efecto. Si dura muy poquito, probablemente estando en un contexto en donde se busca tener más
más actividad, más reacción, vamos a tener necesidad de utilizar de nuevo una dosis. Eso conlleva a un estado en donde probablemente se asocie con estarlo usando repetidamente, ¿no? Y eso es un componente psicológico que finalmente refuerza el uso de una sustancia. Y acordémonos, siempre el contexto es importante. Si esto además gratifica porque quien lo está usando está en un ambiente social en donde tener energía para bailar, tener energía para estar haciendo actividad sexual o erótica o de cortejo, pues claro que es una gratificación muy fuerte, ¿no? Y además sí se combina con sustancias como el alcohol, que pueden ser muy, muy degustables, que son dulces, que tienen aromas, y además hay música. Bueno, pues hay que entender que ese es uno de esos elementos tan importantes para el efecto. Bueno, ahora, hay que hablar de algo muy importante, y es cómo es que las sustancias actúan, básicamente, mejorando el estado de ánimo. ¿Quién consume una sustancia para sentirse mal? La verdad es que nadie. Nuestro cerebro no está hecho para sentirnos mal. El cerebro está hecho para buscar cómo nos adaptamos al medio. Entonces, el uso de una sustancia, la mayoría de las ocasiones, es porque quien la usa busca adaptarse a una situación. Y eso es gratificante en sí mismo. Por ejemplo, alguna persona que viva con mucha ansiedad social, cuando consume alcohol, va a reducir la ansiedad, y además, si recordamos este elemento que es el contexto en donde el alcohol se consume en situaciones sociales, es como un facilitador, pues claro que se va a poder interactuar con más facilidad. Sin embargo, si el alcohol interfiere con la relación de espejeo emocional, por ejemplo, que tenemos con los hijos, con los menores a quienes estamos criando, probablemente no sea exactamente lo que necesitamos y esté generando una alteración en el sistema de regulación. Como decía hace un momento, la mayoría de las sustancias lo que hacen es, quien las consume, es tratar de adaptarlo. Y el problema más importante que tenemos es cuando ese consumo, en lugar de adaptarnos, nos lleva a estados disfuncionales. Es bien importante mencionar, por ejemplo, hablé del caso del alcohol, el caso de los opiáceos, que en México es un problema muy pequeño que, aunque va creciendo, tenemos que mencionarlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, el uso de los opiáceos ha sido utilizado para mitigar el dolor. Hubo una campaña enorme en Estados Unidos para prescripción de medicamentos analgésicos del grupo opioide. Muchas personas empezaron a utilizarlos de manera recurrente hasta que generaron alguna dependencia. Y el tema es que pues muchos de los sistemas de salud privados allá no podían estar proveyendo estos medicamentos y se cortaron, de hecho, el suministro de muchos de ellos, y por lo tanto muchos usuarios buscaron estas sustancias en la calle. El problema entonces es que lo que tenemos en ese caso es que muchas personas han tenido sobredosis. Uno de los grandes problemas es que los opiáceos tienen como efecto secundario la supresión de la actividad del centro respiratorio. Por lo tanto, quien tiene una sobredosis de opiáceos fácilmente dejará de respirar. Ese es el problema enorme de la sobredosis, que ahora sabemos que tiene que manejarse con antagonistas opiáceos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cambios ocurren en el cerebro? Voy a llegar a este último punto con el uso de las sustancias. En realidad, lo que ocurre con el uso de las sustancias es que cuando el ambiente en el que vivimos está empobrecido, cuando no hay situaciones, elementos que nos generen relevancia, que nos interesen, ¿no? Si no tenemos actividades deportivas, actividades sociales, actividades culturales,
Lo que se va volviendo relevante es el consumo, porque mitiga, por un lado, una condición de dolor, de aburrimiento o de baja energía o de falta de capacidad para integrarnos a actividades y, por lo tanto, nos adapta y nos maladapta al final. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, en el caso de los estimulantes, en el mundo, la mayoría del consumo de estimulantes ocurre para poderse adaptar al ritmo de trabajo, al ritmo de estudio. Ocurre en lugares en donde hay trabajo en maquiladoras, por ejemplo, y la única manera de lograr hacer 1 o 2 turnos es utilizando estimulantes. O estudiantes que empiezan a usar anfetaminas para poder desvelarse y estudiar 3 noches seguidas, ¿no? Esto lo vemos en estudiantes de medicina, bueno, en todo el mundo. Pescadores nos han platicado cómo para poder mantener haciendo inmersiones y sacar más ostras, más productos del mar en menos tiempo cuando vienen los barcos extranjeros y venden a buen precio este producto, pues consumen estimulantes para poder hacer muchas inmersiones. El problema acaba siendo que se hacen problemas de descompresión. Y así, entonces, lo que quiero explicar con esto es que la mayoría de las sustancias primero son consumidas en la búsqueda de adaptarse a una situación y entonces tenemos que identificar cuáles son las situaciones a las que la persona que ha consumido trataba de adaptarse. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, si entendemos esta conexión entre a qué me traté de adaptar, tanto al trabajo, al ambiente social, al ambiente familiar, usando una sustancia, es posible ayudar desde antes de que haya un problema importante. Eso es lo que más nos importa. Y recordemos una cosa, el abuso, el consumo de sustancias en realidad trae problemas, afortunadamente, en pocas personas. Digamos que de cada 10, una tendrá problemas importantes con el consumo de sustancias. Varía un poco para cada grupo de ellas. Este tema de qué tan relevante resulta el mundo en el que estamos, le hemos llamado el efecto de los ambientes enriquecidos. Los ambientes enriquecidos resulta que en estudios animales, los ambientes enriquecidos en donde se ponen juguetitos todos los días y los ratones están resolviendo problemas, resulta que cuando se exponen a sustancias, al final las sustancias no les son relevantes, ¿no? Y este mismo fenómeno podemos verlo en los humanos. Cuando tenemos personas que experimentan con sustancias, pero llevan una vida académica, una vida deportiva, una vida social, una vida cultural intensa, es muy probable que el uso de una sustancia acabe siendo poco relevante para la mayoría de las actividades. Y si vemos quiénes tienen más problemas con el uso de sustancias, son aquellos que han visto sus ambientes personales empobrecidos, paulatinamente empobrecidos. Y pienso que es muy importante que tengamos claro esto. El cerebro se construye socialmente, lo construimos desde que nacemos, casi hasta que nos morimos, a partir de nuestra interacción social, de nuestra interacción individual, pero sobre todo, cómo es que interactuamos con los demás a partir de elementos culturales, sociales y cómo vivimos nuestro cuerpo. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de que las sustancias no son moléculas que actúen y dominen a una persona de forma automática, sino que interactúan con toda nuestra capacidad de producir mente, de construir el cerebro, con todos estos niveles. Y esta es la parte luminosa. Construir el cerebro significa que nuestro cerebro tiene plasticidad, que podemos adaptarnos a muchas otras cosas, podemos crear. Así es que cada vez que hablamos de los problemas relacionados con sustancias y cómo es que las sustancias lo alteran, afortunadamente tenemos algo todavía más potente, que es nuestra actividad social, nuestro enriquecimiento cultural y afortunadamente entender que el cerebro se modifica con cada una de nuestras actividades, con cada una de las pasiones que ponemos sobre nuestro trabajo,
nuestro estudio y nuestra cultura, nuestras prácticas culturales, que son importantísimas, muchas de ellas modifican el cerebro de una manera mucho más potente que como lo hacen las sustancias. De esta manera, lo que quiero dejar como un mensaje muy breve es que todos nosotros podemos estar haciendo bien a nuestro cerebro, manteniendo una vida enriquecida, una vida con cosas que nos interesen, con una manera de interacción sana, e interacción con los demás. La capacidad que tenemos para actuar con los demás es uno de los elementos más importantes para modificar el cerebro. Recuerden, las sustancias tienen mucho más efecto en aquellos que se van aislando, que van quedando excluidos de la sociedad. Finalmente, la capacidad que tenemos para conectar con los demás, para entender las emociones de los demás, es mucho mayor que lo que las sustancias en general hacen con las personas. Entonces, tenemos que considerar siempre cómo es que interactuamos con los demás. Nuestra mente la construimos así. Espero que algunos conceptos hayan quedado claros. El tiempo es breve, la idea es dejar más preguntas que respuestas. Desde luego, con muchísimo gusto vamos a dejar una saga de pláticas como esta, en la que podamos profundizar sobre algunas sustancias en particular, sobre cómo evitar algunos problemas que tenemos relacionados a ellas y cómo identificar en dónde estamos en mayor riesgo de tener problemas tanto físicos como en nuestro procesamiento mental con el uso de cada una de ellas. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí en nuestro programa Conadicte Escucha, programa en vivo, cada semana. Muchas gracias a todos. Esperamos sus comentarios y síganos, por favor, en las redes sociales. Hay fiesta en casa de Paula. Güey, mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadicte Escucha. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial.
Gobierno de México.